Muy buena tarde, ingeniero José Guevara y cualquier persona que pueda ver este video. Mi nombre es Oscar Guillermo Ordóñez Leighton y les vengo a presentar mi examen número 2 que trata sobre la autopista del Caribe y en general sobre el Project Finance. Primera sección, la introducción al Project Finance. El Project Finance es un mecanismo de financiación muy utilizado para desarrollar proyectos grandes de infraestructura en el que la clave es la capacidad del proyecto mismo para generar ingresos en el futuro. A diferencia de un crédito tradicional donde el banco evalúa la solidez financiera de una empresa, que es la que solicita el préstamo, en el Project Finance el análisis va más enfocado a los flujos de caja que el proyecto mismo puede generar una vez se encuentre en la operación. Este tiene unas características que quiero enumerar. La número uno, y que es una característica fundamental, es la separación entre los activos propios del proyecto y los activos de los patrocinadores del proyecto. Eso significa que se crea una entidad totalmente independiente, generalmente un vehículo especial, que por sus siglas en inglés es SPV, Special Purpose Vehicle, y este SPV es quien posee los activos, recibe ingresos y asume a su vez las deudas. De esta manera, si en algún momento llega a fallar algo, los acreedores solo pueden reclamar contra el proyecto y no contra las empresas que lo promovieron. El segundo principio clave es que el financiamiento se estructura totalmente alrededor de los flujos de caja proyectados. Los bancos llegan a analizar cuánto dinero es que piensa generar el proyecto en el futuro, si este es realmente estable, también analizan costos operativos y con base en todo esto deciden cuánto pueden llegar a prestar y bajo qué condiciones. En general se puede decir que este tipo de mecanismos hacen que el proyecto se pague solo e incluso se demuestra financieramente antes de llegar a la construcción. Otro principio del Project Finance es que el uso de mecanismos sólidos de mitigación de riesgos. Como es bien sabido, los proyectos de infraestructura enfrentan riesgos muy altos, ya sea en cualquier etapa de preconstrucción, construcción o incluso de regulaciones propias del país en el que se encuentren. Entonces, este modelo no puede ser regulado por garantías tradicionales. En su lugar, la protección del financiamiento se va a hacer en una estructura mucho más completa que tiene que ver con contratos, seguros, garantías y acuerdos para que puedan reducirse estos riesgos. Esto hace que sea mucho más seguro este tipo de proyectos tanto para bancos e inversionistas, que cada quien pueda cumplir con sus obligaciones y a su vez que el proyecto se lleve a cabo. En Colombia, estos principios que les acabo de mencionar han permitido financiar grandes proyectos gracias a que el Project Finance se encarga de organizar todo el proyecto de forma que los participantes saben exactamente cómo es que se va a pagar la deuda. Todo está muy bien organizado. Al separar los activos del proyecto, crear el SPV y basar el crédito en flujos futuros, por ejemplo, en el pago de peajes, los financiadores ven que el proyecto tiene ingresos estables, que estos van a cubrir la deuda sin depender de un presupuesto público. Esto hace que se atraiga inversión privada porque el riesgo está muy bien distribuido mediante los contratos, seguros, garantías, lo que reduce mucho esta incertidumbre. Toda esta combinación de ideas, principios y características de este mecanismo generan la confianza suficiente y ha hecho, por lo menos en el país, que programas como las concesiones 4G y 5G reciban capital tanto nacional como internacional, e incluso en zonas donde antes era casi imposible financiar proyectos de infraestructura. Sección 2. Descripción del proyecto seleccionado. El proyecto que seleccioné es Autopistas del Caribe. Esta es una concesión que conecta Barranquilla con Cartagena, pero en general toda la zona del Atlántico y Bolívar. Y este corredor principalmente es clave porque mejora la movilidad logística, facilita el acceso a los puertos y reduce los tiempos de viaje de transporte, tanto de carga como de pasajeros. Y siento que esa es una forma de impulsar mucho la competitividad del país. En esta diapositiva podemos ver en una sección del mapa de Colombia dónde es que está ubicado realmente
el proyecto con todas sus unidades funcionales. En cuanto a su alcance físico, les puedo comentar que el proyecto es bastante grande. Este proyecto incluye 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros de variantes, como lo es por ejemplo la variante de Cartagena, 8 intersecciones nuevas que ayudan a descongestionar el tráfico actual. Además de esto, se divide en 9 unidades funcionales, la cual también incluye la unidad funcional número 0, que es la que cubre temas de operación y mantenimiento de 253 kilómetros que ya están construidos. El plazo total del proyecto es de 35 años, los cuales se dividen de la siguiente manera: 1.5 años en la etapa de preconstrucción, 6.5 años en la etapa de construcción y finalmente también incluye 27 años de operación y mantenimiento. Este proyecto se estructuró bajo un contrato de concesión APP de iniciativa pública. Los principales actores se muestran en pantalla. El primero es la ANI como la entidad contratante. El segundo es el concesionario, que se llama Autopistas del Caribe, como responsable de todo lo que tiene que ver con diseño, construcción, operación y mantenimiento. Los bancos e inversionistas. Y por último, la población, que en este caso en específico fue muy determinante. La sección 3: dificultades en la aplicación de los principios de Project Finance al proyecto. En la práctica, aplicar los conceptos del Project Finance y obtener los beneficios es mucho más complicado. En este proyecto, Autopistas del Caribe encontró varias barreras críticas. Primero, los flujos de caja se estructuraron con la hipótesis central de que los peajes, principalmente Turbaco y Arroyo de Piedra, generarían los ingresos suficientes para poder pagar la deuda y financiar gran parte de esta obra. Por eso, el cierre financiero dependía de compromisos de financiamiento directamente ligados a este tipo de recaudo. Sin embargo, como sucedió por temas de oposición social y decisiones administrativas, suspendieron o impidieron el cobro del peaje en estas casetas en específico, y la fuente de ingresos proyectada pues nunca llegó a materializarse, lo cual destruye la base para poder continuar con este proyecto bajo Project Finance. Las herramientas típicas para proteger a los financiadores estuvieron presentes en la estructura, como lo son las garantías de cumplimiento o fondos de contingencia, pero estos resultaron no ser suficientes frente a un riesgo no considerado, que fue la aceptación social de pagar estos peajes, lo que hizo que se anulara el flujo de ingresos previsto contractualmente. En este caso, considero que no se trató de un fallo técnico, sino principalmente de un riesgo político-social que no tuvo otra alternativa, como puede ser, por ejemplo, una fuente de ingreso complementaria. Los principales actores de la construcción y la gestión de este proyecto, los que lo impulsan, que son la ANI y el concesionario, realizaron diversas mesas de trabajo y evaluaron múltiples escenarios, pero no se consiguió un esquema que permitiera acreditar el cierre financiero del proyecto. Sin este cierre financiero, los bancos no pueden emitir compromisos formales, mucho menos ejecutar desembolsos, y además de esto, el equity del originador no alcanza a cubrir la diferencia. El resultado es negativo, ya que fue la declaración de no viabilidad financiera por parte de la ANI y comenzaron a evaluar la terminación anticipada del contrato de concesión. Sección 4: conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, el caso de Autopistas del Caribe demuestra que el Project Finance, a pesar de ser un mecanismo muy usado, muy bueno y con todas las características que mencioné en diapositivas pasadas, no funcionó como debía. Principalmente para este proyecto porque toda la estructura financiera descansaba en el cobro de peajes que realmente nunca llegaron a funcionar y nunca fueron aceptados por la población. ¿Esto qué significa? Que no se podría llegar a tener flujos de caja reales. Sin estos flujos de caja no se puede respaldar ninguna deuda, mucho menos lograr el cierre financiero que se tenía contractualmente.
Además de todo esto, el riesgo social fue subestimado y terminó afectando mucho más y directamente la bancabilidad del proyecto. Dicho de otra manera, considero que el modelo estaba bien estructurado de forma anticipada, por decirlo de alguna manera, en el papel, pero no logró superar las condiciones reales del territorio en el que se encontraba el proyecto. A partir de este caso y de todo lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, tengo varias recomendaciones importantes que me gustaría hacer para futuros proyectos de concesión en Colombia. La primera y la principal para este proyecto sería diversificar las fuentes de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que un proyecto tan grande, tan importante, no puede depender únicamente del pago de peajes, incluso en zonas con bastante resistencia comunitaria. La segunda sería evaluar mucho mejor los riesgos sociales desde la etapa de prefactibilidad para saber con mesas de trabajo cómo se puede amenizar. Eso incluye realizar análisis de aceptación, temas de gobernanza local y estabilidad administrativa. La tercera es considerar esquemas híbridos como lo es incluir pagos por disponibilidad, ingresos mínimos garantizados o algún tipo de subvención, si es posible, que permitan asegurar un flujo de caja cuando existan incertidumbres. Siento que es muy importante siempre tener un plan B, no solo depender de un tipo de financiación, y más cuando es un proyecto tan grande y tan importante para Colombia y todo lo que puede representar para ellos. Eso fue todo por esta ocasión. Doy muchas gracias por la atención prestada.